estamos creyendo en una multiplicación. Di conmigo, multiplicación. Exactamente, estamos en un avivamiento de evangelismo, de multiplicación, que después del Pentecostés, que celebramos apenas hace unas semanas, estamos creyendo que el Señor nos va a multiplicar y nos va a llevar. Vamos a tener que ensanchar nuestro territorio, como dice la palabra. Vamos a crecer a un lado, al otro, nos vamos a ensanchar, porque estamos en medio de un avivamiento de multiplicación. Y fíjate qué interesante, porque en la Escritura, bueno, estamos, acuérdate de la manita, los 5 semanas, 5 minutos, 5 personas, pero el número 5 es un número de gracia. Y entonces, lo que estamos haciendo a partir de hoy, cuando estamos anotando los nombres de estas personas y cuando estamos compartiendo y haciendo cada una de las acciones que a lo largo de las 5 semanas estaremos haciendo, estamos acercándolos de alguna manera a la gracia a la que tú y yo fuimos expuestos cuando entendimos que necesitábamos un Salvador para nuestras vidas. No hicimos nada que pudiera comprar nuestra salvación. Nada de lo que hayamos hecho, nada de lo que hicimos, nada de eso. La salvación es tan cara, costó la sangre de Jesús, solo de manera gratuita la podemos recibir. Eso es gracia. Ese es el número 5, esa es la idea que tenemos en la mente, poder compartir las riquezas de su gracia, de la gracia y la salvación que solo hay en Cristo Jesús por medio de la fe. Pero quiero decirte algo, y quiero que te quede muy claro, especialmente para las 5 semanas que empiezan a partir del 16 de julio. Te lo voy a decir con toda franqueza y nada más no me mires feo, por favor. Tú no eres el que salva. Yo no soy el que salva. Sí sabíamos eso, yo sé que lo sabíamos. Pero es que luego de repente nos agarramos a uno que otro que yo conozco, de otra iglesia, de otro lado, aquí no, creo que de otro planeta. De repente a la hora que estamos compartiendo, estamos agarrando a bibliazos, arrepiéntete, y empiezan a... Pero tú no eres el que salva, ni yo soy el que salva, Jesús es el que salva. Y yo sé que eso lo sabemos porque fue la experiencia que vivimos, pero tenemos que recordarlo. Y fíjate que Jesús a lo largo de su ministerio hizo muchas declaraciones súper importantes, súper impactantes, especialmente para la época y para el contexto en el que él vivió y caminó aquí sobre la tierra. Y una de las declaraciones más impactantes que hizo fue cuando él mencionó los diferentes yo soy. En ciertos momentos, la Escritura registra en los evangelios los diferentes momentos cuando Jesús dijo yo soy. Fíjate, algunas de estas declaraciones estaban hablando de su naturaleza divina. Algunas hablaban de su propósito. Algunas hablaban de diferentes cosas que nos hacían entender y le hacían entender a sus discípulos y a los seguidores de la época, incluso a los enemigos de la época que tenía Jesús, muchos, ¿verdad? A los líderes religiosos y otras personas, les daba a entender cuál era su misión de vida, por qué él estaba aquí en la tierra. Te voy a mencionar nada más algunos de los yo soy que él dijo. Él dijo yo soy el pan de vida. Él dijo yo soy la luz del mundo. Él dijo yo soy la puerta de las ovejas. Y también dijo yo soy el buen pastor. Y se acuerdan que hay un salmo bellísimo, el Salmo 23. El Salmo 23, el Señor nos recuerda que Él es nuestro pastor. Y Jesús lo dijo, yo soy el buen pastor. Jesús dijo, ¿se acuerdan cuando llegó después de 3 días que Lázaro había muerto y eso ya apestaba, dice la Escritura, que llegó con sus hermanas Marta y María y una de ellas estaba llorando y se estaba quejando y le estaba reclamando y le dijo, Señor, es que si tú hubieras estado aquí, y le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, no cualquiera se animaba a decir ese tipo de cosas. Jesús lo podía decir porque él tenía toda la autoridad para decirlo, y a muchos incomodó cuando mencionó esas cosas, pero él estaba dando un mensaje con su vida y con sus palabras y estaba explicando qué era lo que él venía a hacer. Así que Jesús es el que salva. Él por eso dijo yo soy la resurrección y la vida. Él también dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo yo soy la vid verdadera y explicó
acerca de la vid y los pámpanos, ¿se acuerdan? Y la raíz, y que no podemos desarraigarnos o cortarnos de él porque nos vamos a morir. Todas esas figuras literarias o figuras que él utilizó para darnos a entender mejor su misión, su carácter, su naturaleza. Hoy queremos concentrarnos en el yo soy, cuando él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Vamos a Juan 14, verso 2. Estará apareciendo en pantalla, y si tú tienes tu Biblia en papel o si la traes en tu aplicación del teléfono y puedes consultar alguna otra versión, es muy enriquecedor porque te abre el panorama de lo que el Señor nos está diciendo. Dice aquí Juan 14, 2. Jesús está hablando a sus discípulos, les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Les está diciendo a sus discípulos: oigan, saben a dónde voy y saben el camino. Pero fíjense la respuesta de uno de los discípulos. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. No tenemos idea de lo que estás hablando. Dice aquí: ¿cómo pues podemos saber el camino? O sea, si ni siquiera sé para dónde vas, mucho menos voy a saber el camino. Yo me acuerdo cuando era niño, viajaba mucho con mi familia, constantemente viajábamos a Morelia, ahí tenemos familia. Entonces, constantemente agarrábamos la carretera para ir a Morelia. Y cuando pensábamos en Morelia, yo ya sabía el destino, que íbamos a ir a Morelia a visitar a mis abuelitos y a mis tíos y a mis primos, pero también sabía el camino. Y el camino entonces no estaba así toda la autopista, había que pasar tramos no era de autopista, igual con bache y todo, pero era un camino mucho más largo. Y mi papá, que es todo antojadizo, hacía varias escalas, porque entonces pasábamos a comprar dulces en Marabatío, y pasábamos a comprar no sé qué por aquí, y pasábamos a comprar pan de no sé qué tipo que nos gustaba con piloncillo en este otro lugar. Entonces era un viaje larguísimo, pero sabíamos el destino, a dónde íbamos, y sabíamos el camino, y sabíamos que el camino incluía todas esas paradas deliciosas para abastecernos de calorías suficientes para aguantar el viaje y llegar a Morelia. Y ya una vez que llegábamos, ahí nos daban de comer, o sea que uno se la pasaba comiendo. Pero sabíamos el destino y sabíamos el camino. Es lo que Jesús nos está diciendo: oigan, saben a dónde voy y saben el camino. Y Tomás dice: no tenemos la menor idea. ¿Qué estás queriendo enseñar? Porque nomás no te entiendo, ¿no? Es lo que está diciendo Tomás. Y fíjense la respuesta de Jesús, verso 6. Esta es una respuesta crítica y fundamental para nuestra fe y para lo que vamos a estar haciendo en las siguientes semanas. Fíjense la respuesta de Jesús, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a desagregar o a desglosar estos tres elementos: el camino, la verdad y la vida. Jesús claramente nos está diciendo: el camino lleva al Padre. Ese es el camino. Está diciendo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y luego está diciendo: si yo voy y regreso, ya sabes a dónde voy. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Él lo que quiere es que podamos gozar eternamente de la compañía del Padre y del Hijo. Voy a leerte otra vez el verso 3. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Fíjate el para qué. Para que donde yo estoy, dice Jesús, ustedes también estén. ¿Cuál es el deseo? El para qué es que Jesús está preparando un lugar, un camino. Tenemos que caminar por ese camino, andar por ese camino para poder gozar de donde Él está, que es en la comunión eterna, permanente, perfecta con el Padre. Jesús nos está diciendo: este es el camino para regresar al diseño original. ¿Te acuerdas en el Génesis? Estaban Adán y Eva libremente disfrutando de la presencia del Señor. Ese es el camino. Jesús vino a restaurar un camino que por el pecado se rompió, se perdió, se trastocó. Jesús está diciendo: hey, yo soy el camino. Y al final reitera y dice: nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. El dicho famoso:
Todos los caminos llevan a Roma. Muchos usan eso como pretexto de, pues tú tendrás tu Dios, pues yo tengo el mío, o yo tengo mi filosofía, o yo tengo mi idea, o yo no tengo Dios, o creo que no tengo Dios. Hasta que vives en el tráfico de la Ciudad de México, ¿verdad? Porque dices, ¿cómo puede ser, no? Pero Jesús lo que está diciendo es, no hay otra manera de acceder al Padre. Cualquier otro camino, no sé a dónde te lleve, pero el que yo te estoy diciendo, que yo soy el camino, te lleva a la comunión perfecta, a regresar a esa comunión con el Padre. ¿Ok? Cuando tú le compartas a tus amigos y les digas, les puedes decir, oye, yo quiero que tú disfrutes también de la comunión del Padre. Y quizás al principio te ponga cara ¿de qué me estás hablando? Como Tomás preguntó. Y ya les puedes decir, es que Jesús es el camino. No hay otro camino que te lleve al Padre, no hay otro camino que te lleve a la salvación, no hay otro camino que te lleve al perdón de tus pecados. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué necesitamos el perdón de nuestros pecados. ¿Qué más dijo Jesús? Dijo, yo soy la verdad. Y la verdad es que mira, muchas veces a la gente no le gusta escuchar lo que te voy a decir ahora. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Aquí sí no hay diferencia, mira. Todos, hasta la abuelita más noble y santa que en apariencia puedas conocer, ella también pecó. Y el destino para los que pecan es la muerte eterna. Esta verdad a muchos les incomoda. Es que ¿cómo puede ser que no se supone que Dios es un Dios bueno? Y empiezan a echarle la culpa a Dios de algo que tuvo la culpa honestamente un muchacho que se llamaba Adán hace muchos años. Y Eva también, fueron los dos. No empecemos aquí que si uno, que si el otro. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es, no hay diferencia, todos pecamos y todos tenemos que pagar con la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, aunque hay una sentencia de muerte, Jesús, que es el camino al Padre, también es el camino a la vida eterna. Él vino a resolver definitivamente este problema del pecado. Entonces, aunque a muchos no les gusta escuchar esta verdad de que todos pecamos y todos parejo vamos al infierno si es que no nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesús, Él vino a resolver esto y tenemos que comunicar la verdad escritural tal como es. No podemos dorarles la píldora para que se sientan bien y decirles, no, está bien, para ti no aplica esa verdad. Así no funciona. ¿Qué más dijo Jesús? Ya vimos que Él es el camino, ya vimos que Él es la verdad y la vida. Dice Efesios 2:4, dice, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. ¿Cómo estábamos cuando Jesús nos dio vida? ¿Cómo estábamos? Muertos en pecados, todos. Cuando llegaste a Jesús, todos, tú y yo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahí nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. No nos ganamos nada, fue un regalo, fue gratis, fue gracia. 5, gracia, gratis. Así lo recibimos por gracia. Verso 6, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué le dijo a Lázaro? ¿Qué le dijo a las hermanas de Lázaro? A Lázaro le dijo, ven fuera, estando muerto. A las hermanas les dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El Señor vino a darnos una vida abundante, una vida llena de paz, una vida en victoria, una vida llena de su comunión, una vida plena. Y al final lo más importante que el Señor logró por nosotros al vencer a la muerte es darnos la resurrección y la vida eterna. Así que Jesús es el camino que nos lleva de regreso al Padre. Jesús es la verdad, porque aunque no les guste a algunos, Él es la única verdad. Nadie se ha atrevido a decir algo tan contundente como lo que dijo Jesús. Ser el camino, ser la verdad y ser la vida, y la vida eterna, la vida plena, la vida abundante, la vida victoriosa, la vida bendecida y en paz que el Señor quiere que tengamos tú y yo en nuestra familia
y también esas 5 personas que anotaste. También el Señor quiere mostrar las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para ellos, como te las mostró a ti, como me las mostró a mí. Entonces ya nos dimos cuenta que nosotros nos salvamos, ¿va? Ahora te voy a decir, y esta es la parte también padre de este asunto, tú y yo no vamos a convencer. No por eso vas a dejar de compartir, pero tú y yo no vamos a convencer. Te voy a decir quién convence. Fíjate quién es el que convence. Dice Juan 16:8. ¿Qué dice Juan 16:8? Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, ¿quién es Él? El Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que vimos del Espíritu Santo, sus cualidades? Una de las principales funciones o cualidades del Espíritu Santo es que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Lo que te lleva al infierno no es portarte mal, es no creer en Jesús. Pecado por cuanto no creen en mí. Si tú decides no creer, estás en pecado, condenado a la muerte eterna. Pero si tú decides creer en Jesús como el único y suficiente Salvador, yo sé que lo has hecho y lo has confesado, pero cuando tú decides creer, tu vida pasa de muerte espiritual a vida. Y entonces ahora tenemos del lado de nosotros, en esta labor que estaremos haciendo por las siguientes 5 semanas, al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo camina con nosotros? Parácletos, camina con nosotros. Bueno, cuando vayas tú a compartir ahí, a ese cafecito, a esa llamada telefónica, a ese compañero de trabajo, tú vas a estar comunicando el mensaje, pero el Espíritu Santo es el que los va a estar convenciendo. Así que, mira, si tú y yo nos esforzamos por hacer nuestra parte de responsabilidad, si tú y yo nos enfocamos en anunciar, ellos se van a dar cuenta de la necesidad de un Salvador, que necesitan un Salvador para su alma, porque la verdad dice que todos pecamos, ¿ok? Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, a menos que pongamos nuestra fe en Jesús. Entonces, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? Nosotros tenemos que anunciar y comunicar las buenas nuevas del Evangelio. Tenemos que comunicar que Cristo venció a la muerte. Tenemos que comunicar que Cristo se levantó de los muertos al tercer día. Tenemos que comunicar que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores, que toda rodilla se va a doblar delante de Él y lo va a confesar como Señor y Salvador. Nada más que eso es importante que suceda antes de que se mueran, porque si no va a ser otro contexto en el que van a doblar esa rodilla. La oportunidad de salvación es hoy y es aquí. Nuestra responsabilidad es anunciar. Jesús hizo su chamba, su responsabilidad era salvarnos y lo hizo bien, consumado es. Y el Espíritu Santo que está con nosotros y sobre nosotros y en nosotros, Él es el que se encarga de convencer. Así que mira, tú y yo no los vamos a salvar, entonces no los enjuicies tampoco, porque luego hay unas personas, insisto, en otro lado, que qué bárbaros, para compartir es así como, mejor saca un látigo, no la Biblia. Digo, para que le duela, ¿no? No, tú y yo no los vamos a salvar, entonces no los juzguemos. Pero igual tú y yo no los vamos a convencer, los va a convencer el Espíritu Santo. Entonces no te desanimes si de repente ves que tiene una cara de limón agrio la persona a la que le estás compartiendo. Es más, si de repente sientes que ahora te hace más gacha la vida porque le estás compartiendo, no te desanimes. Como el apóstol Pablo decía, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento y Dios es el que añade y añade. Mira, tú y yo tenemos que tener la esperanza de lo que dice la palabra. La palabra es viva y eficaz. Esta es una espada, esto te parte en dos, discierne todo lo que traes. Pero además la palabra, dice Isaías, no vuelve vacía. La palabra, cuando tú compartes la palabra del Señor, no vuelve vacía. Qué buena noticia saber que tú estás compartiéndole a alguien y aunque te ponga cara de chimpancé,
La semilla está siendo sembrada en su corazón y tarde o temprano esa semilla va a dar fruto. Por eso estamos orando, porque este es un asunto espiritual. Este es un asunto muy poderoso. Nuestra responsabilidad no es ni salvarlos ni convencerlos, es anunciar las buenas noticias del Evangelio y tener la confianza de que cuando estamos compartiendo esa palabra, es una palabra poderosa, es una palabra viva, es eficaz y va a producir un resultado porque no vuelve vacía. Así que no te desanimes. No te desanimes, porque una vez que son expuestos a la palabra, a la verdad bíblica, a la realidad de que Jesús los ama y murió por ellos en la cruz del Calvario y se levantó de los muertos por el poder del Espíritu Santo, una vez que son expuestos a esa verdad, su vida no vuelve a ser la misma. Necesitarán tomar una decisión tarde o temprano. Una vez que eres expuesto a la verdad del Evangelio, tienes que tomar una decisión. No te puedes quedar igual. Ya tus oídos escucharon y el Señor se encarga, el Espíritu Santo se encargará de quitar los velos y las cosas que están aquí obstruyendo. Así que no te desanimes. Nuestra responsabilidad, y esto sí quiero que la tenemos aquí, Isaías 61, quiero que leas conmigo esto y que lo leas en voz alta, porque cada vez que tú y yo estemos compartiendo, tenemos que recordar esta realidad en Isaías 61, 1, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Dónde? ¿Sobre quién está? ¿Sobre quién? Porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿A qué te envió el Señor? ¿A qué te envió el Señor? Las buenas noticias de Jesús. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Mira, muchos de los que les vamos a compartir, ellos no lo saben, pero están cautivos de vicios, de amarguras, de falta de perdón, de depresión, de soledad, y por afuera quizás están muy bien. Incluso quizás les va bien económicamente, alguna cosa, pero por dentro pueden estar cautivos y no saben cómo liberarse. Bueno, tú vas y yo vamos a ir con la unción del Espíritu Santo a compartirles y a traer libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de espíritu angustiado. Pero el Espíritu del Señor, ¿sobre quién está? La unción del Espíritu Santo está sobre nosotros para ir y compartir las buenas noticias. Y también cuando se convenzan y acepten al Señor, tampoco te la vayas a creer de que, es que cuántos he convencido yo. Es que es el Espíritu Santo que está sobre ti, sobre mí. Y Él está haciendo, obviamente necesita de nuestra participación, pero Él está haciendo la obra. Él está convenciendo, Él está haciéndoles ver su realidad y la necesidad de un Salvador. El Espíritu del Señor está sobre mí. Quiero que vayamos a una historia en Génesis 18 y 19. Se narra la historia de Abraham como un intercesor. ¿Tú te acuerdas que cuando Abraham fue llamado por el Señor le dijo: salte de tu tierra, salte de tu parentela, deja tu tierra, tu familia, todo lo que conoces, y vete a un lugar que te voy a mostrar? ¿Se acuerdan de ese llamado? Bueno, resultó que Abraham se llevó a Lot, su sobrino, porque el papá de Lot, el hermano de Abraham, había muerto prematuramente. Entonces Abraham se quedó, y se nota en la escritura y en los relatos que el Génesis nos da, cómo tenía este cuidado especial por Lot y por su sobrino, por su familia. Es más, en un cierto momento, cuando Lot planta, los dos prosperan demasiado, y hay un momento en que se empiezan a pelear sus pastores, ¿no?, por sus rebaños. Y Abraham y Lot le dice a Abraham a Lot: oye, ¿sabes qué? No nos peleemos, somos parientes. Mira, tú vete para un lado, yo me voy para el otro lado, y así, mira, estamos en santa paz, para que no haya bronca entre nosotros, o más bien entre nuestra gente, ¿verdad? Nuestros pastores. Y entonces Lot escogió un lugar, alzó la vista y dijo: esa tierra se ve muy buena. Y dice la escritura que empezó a poner sus tiendas, y las empezó a poner muy cerquita, se acercó muy cerquita a Sodoma y Gomorra. Y la escritura dice que esas ciudades no temían a Dios, hacían cosas malas delante de Dios y y no tenían interés absolutamente en Dios. Pero hasta allá fue Lot a poner sus tiendas.
Estoy resumiendo muy rápidamente algunos capítulos del Génesis. Y Abraham se fue para otro lado. Y en cierto momento hay un problema entre los reyes de la ciudad donde Lot estaba. Y 4 o 5 reyes se pelean con otros 4 o 5 reyes y se agarran. Y Lot sale, como decimos coloquialmente en México, se lo llevan entre las patas. En esa guerra, Lot termina siendo capturado, su familia, sus bienes, todo, por los reyes enemigos de la ciudad donde él estaba. ¿Qué sucede en ese momento? Que Abraham le platican eso y él dice: voy a rescatar a mi sobrino. Ese corazón de papá, de mentor quizás, esa figura paterna que Lot no tenía, la tenía en Abraham. Y entonces el corazón de Abraham era por su sobrino, por su bienestar. ¿Y qué hace? Que va y rescata a Lot, arma a su ejército, pequeño ejército que tenía, va y derrota a los enemigos y libera a Lot y recupera a Lot, a su familia, a sus hijos, sus mujeres, todo y todos sus bienes. Ese era el corazón de Abraham. Pero en Génesis 18 dice el Señor, le dice a Abraham, dice: entonces Jehová le dijo, Génesis 18:20, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero fíjate esto, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Quizás me puede ayudar al piano en este momento. Este versículo es bien importante. Versículo 22 dice aquí que Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Qué había pasado? Que Abraham había tenido un encuentro con 3 varones. Eran seres angelicales. Uno de ellos era el Señor mismo, que se le había presentado. Y va y platica con él. Abraham lo recibe, les da de comer y le dice: por favor no se vayan. ¿Saben la historia? Génesis 18, 19. Y dice en cierto momento la escritura que el Señor dijo: no le voy a esconder a Abraham mis planes, porque yo sé que él va a mandarle a su familia a que guarden el camino correcto y que sigan mis caminos y que me teman a mí. Entonces le voy a platicar a Abraham lo que voy a hacer. Y es cuando le dice esto: oye Abraham, ¿sabes qué? He escuchado el clamor de pecado. ¿Se acuerdan que les dije que Lot puso su tienda muy cerquita de Sodoma? Ahí donde estaban las cosas bien feas. Pues ahí es donde los ángeles le dijo Dios a Abraham: estos ángeles van a ir para allá y voy a escuchar si es cierto eso que está llegando a mis oídos, de que el clamor y la perversidad está aumentando de tal manera que voy a ir y destruirlos, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios le revela sus planes a Abraham y le platica esto. Pero Abraham estaba delante de Jehová. ¿Qué estamos haciendo hoy tú y yo? Cuando tú pusiste los nombres en esas boletas, hoy tú y yo estábamos delante del Señor, entre el Señor y la vida de destrucción que algunas de las personas que amamos y conocemos están llevando. Tú y yo estamos entre el Señor y esos pecados que pueden traer destrucción, maldición, pérdida, catástrofe a esas familias, a esas personas. Algunos son vecinos, algunos son familiares, algunos son compañeros, algunos quizás es tu socio. Pero como Abraham, tú y yo nos estamos poniendo hoy delante del Señor, porque dice ahí, Abraham estaba aún delante del Señor. Yo quiero que ubiques muy bien tu posición y tu responsabilidad y la mía. Es anunciar y es interceder. Ya vimos que no los vamos a salvar, ya vimos que no los vamos a convencer, pero sí tenemos la necesidad y la responsabilidad de pararnos delante del Señor, entre el Señor y esas personas, para interceder, ponernos en la brecha entre lo que Dios y sus planes está haciendo por causa del pecado que está reinando en las vidas de muchas de estas personas. Entonces ubicamos nuestra responsabilidad y ubicamos nuestra posición. Sigo leyendo, verso 23, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Y empieza aquí, Abraham era un bárbaro, era amigo de Dios. El Señor hablaba de Abraham como su amigo. Entonces tenía esta confianza de hablar así a Dios. Le dice: oye Señor, ¿vas a destruir al justo con el impío? O sea, el juez de toda la tierra, ¿va a hacer esto? Y empieza una negociación.
Dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de ese lugar. Y así empieza Abraham a negociar, como buen hermano que era Abraham, ¿verdad? Empieza a negociar con el Dios de toda la tierra y le dice, Señor, por 50 justos, ¿vas a destruir a toda la ciudad si ahí encuentras 50 justos? Y le dice, por amor no lo voy a destruir, le dice el Señor. Y así empieza a bajarle, ¿no? Señor, pero si son 40, no los voy a destruir. Señor, ¿y si son 30? Y empieza Abraham hasta que llega, Señor, ¿y si son 10? Y le dice el Señor, por amor a esos 10 no voy a destruir a toda la ciudad. ¿Y sabes qué me llamó mucho la atención? Que en el relato de esa historia, en el Génesis, en el capítulo 18 del Génesis, 5 veces el Señor dice, por amor no los voy a destruir. 5 semanas, 5 personas, 5 minutos al día que ores por esas personas. Y por amor el Señor no los va a destruir. ¿Cuál va a ser nuestra posición delante de Dios? Dice, Abraham estaba delante de Dios. Es más, los ángeles que habían sido encargados para destruir Sodoma y Gomorra ya se habían adelantado. Ellos ya iban en camino y Abraham se quedó. Porque muchas de las personas que conocemos ya están camino a la destrucción, están camino a la muerte. O sea, algunos están viviendo muerte en vida y están viviendo vidas espantosas. Pero tú y yo, ¿dónde vamos a estar? Parados delante de Dios y delante de esas personas para pedirle, Señor, si encuentras 10 justos, si encuentras a 5 justos, si encuentras estas 5 personas que yo conozco, ¿podrías no destruirlos? ¿Podrías tener misericordia de ellos? Como un día tuviste misericordia de mí, cuando mi vida iba directo a la destrucción y la muerte. ¿Podrías tener misericordia de ellos como tuviste un día de mí? Solo requiere alguien que se pare delante de Dios. Solo requiere un Abraham que se pare delante de Dios. Para pedirle que no destruya, que el juicio, porque Dios es justo, y si ellos no creen en Jesús, por la justicia de Dios, la muerte vendría a sus vidas. Estoy hablando de la muerte eterna, del sufrimiento infernal. Gracias. Ojalá haya estado limpio, ¿verdad? Porque si no ya me embarré lo que es cierto. Es broma, muchas gracias. ¿Quieres saber lo que pasó? Yo sé que sabes lo que pasó, pero te quiero platicar la historia. Génesis 19, llegaron pues los 2 ángeles a Somoda, ya le cambié la ciudad, el nombre de la ciudad, Sodoma. Somoda suena como para nombre de camioneta nueva, ¿no? Sodoma, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Ahí en esa ciudad perversa, donde el pecado estaba a todo lo que daba, ahí estaba Lot, ahí vivía, escogió vivir ahí. Ya no solo sus tiendas estaban cerca de, ya estaba dentro de el lugar donde se practicaba pecado y perversidad. Y dice aquí, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Verso 12, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Verso 16, y deteniéndose él, este ya es el momento en que estaban huyendo, saliendo, pero de repente Lot se detiene y dice aquí, deteniéndose él,
los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, porque ¿qué creen? Que los yernos dijeron: no, tenemos otras cosas que hacer, aquí nos vamos a quedar. Así que los únicos, no alcanzó a haber 10 justos. Solo estuvo Lot, su esposa y sus dos hijas. Muchas personas quizás van a decidir no estar y no hacerte caso. Vamos a orar para que sean de los que deciden irse contigo y no quedarse en la zona de destrucción. Dice: los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Verso 29. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó. ¿De quién se acordó? ¿De quién? De Abraham, el intercesor. Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Sabes de qué se acordó Dios? De la persona que estaba en el medio, intercediendo por ellos que estaban en destrucción o a punto de la destrucción. ¿Sabes de quién se va a acordar Dios en estas 5 semanas? De ti y de mí. Y por acordarse de nosotros, porque como somos amigos de Dios, ¿verdad que sí? Nos ha revelado sus planes, ¿verdad que sí? Sabemos lo que viene, sabemos que si no nos arrepentimos, la verdad escritural es la verdad bíblica, no le estamos poniendo ni quitando. El que decida no creer, ese, dice la escritura, que es condenado. Pero Dios se va a acordar de ti, y 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 se va a acordar de ti, y de ti, y de mí, y va a poner a salvo. Si es necesario, va a agarrar sus manos y va a ir donde está ahí en delitos y pecados, para salvarlos y ponerlos a salvo de la destrucción. Pero alguien tiene que pararse en el medio. Porque ¿sabes? La diferencia entre el fuego del sufrimiento eterno, el sufrimiento infernal espantoso, o la vida eterna, para muchas de esas personas solo somos tú y yo. Esa es la diferencia. Pero la escritura dice que Él se va a acordar de nosotros por estar intercediendo, por estar orando, por estar clamando y apelando a la misericordia y al amor del Señor.